El sistema respiratorio está conformado por la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Su funcionamiento es la respiración que permite al organismo oxigenarlo. Cuenta además con células internas llamadas alvéolos y los hilos bronquiales. Este proceso se da por movimientos del diafragma. En el sistema respiratorio, los cambios generados por el proceso de envejecimiento se explican por la disminución lenta y progresiva de diferentes factores, como son la presión de retracción elástica del pulmón, la distensibilidad de la pared torácica, la fuerza de los músculos respiratorios, la respuesta hipoxia y la hipercapnia, y la percepción del aumento de la resistencia de vías aéreas. Disminución de la presión de retracción elástica del pulmón. Esta retracción está determinada principalmente por las fibras elásticas del tejido pulmonar y por la tensión superficial del líquido que recubre el interior de los alvéolos. Esta alteración genera un aumento en la distensibilidad pulmonar, que es el aumento del volumen de aire movilizado en el pulmón por unidad de cambio de presión, que es una característica del pulmón senil o también llamado enfisema senil, en el cual la relación superficie alveolar-volumen alveolar disminuye sin que se evidencie destrucción de los alvéolos, ya que la relación peso pulmonar-peso corporal se mantiene constante. La superficie alveolar decrece en 0,27 metros cuadrados por año. En la juventud se estima que la superficie alveolar mide 70 metros cuadrados. Por otra parte, la disminución de la presión de retracción elástica del pulmón favorece el cierre prematuro de las vías aéreas pequeñas. Disminución de la distensibilidad del tórax. Las principales causas son las calcificaciones articulares, especialmente las costovertebrales, y de los discos invertebrales. Por otra parte, el tórax cambia de forma por la osteoporosis y también por la ocurrencia de aplastamientos vertebrales y por fracturas vertebrales parciales. La cifosis en diversos grados, que es la curvatura anormal de la columna vertebral, afecta en un 77% de las personas mayores de 75 años. En conjunto, las alteraciones torácicas descritas generan el tórax en tónel. Los cambios en la distensibilidad del pulmón y del tórax hacen que en el adulto mayor, en el momento de la inspiración, la fuerza de los músculos inspiratorios deba vencer no solo a la resistencia elástica del pulmón, sino también a la resistencia elástica del tórax, ya que a diferencia de lo que ocurre en un adulto joven, el tórax tiende a retraerse en la inspiración. Esto hace aumentar a la capacidad residual funcional en relación al adulto joven, colocando al pulmón en una situación hiperflación y de desventaja mecánica para los músculos inspiratorios, hecho que ha sido explicado extensamente en la hiperinflación de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El descenso y eventual aplanamiento del diafragma aumenta su radio de curvatura, lo cual disminuye la presión diafragmática según la ecuación de Laplace. Disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Los factores involucrados en esta disminución son múltiples, como los propios del músculo, que explican el decremento serían la hipoplasia de fibras musculares, que es el número de células inadecuado o por debajo de lo normal, la disminución del número de neuronas periféricas y la disminución de la generación de ATP mitocondrial. A estos factores musculares se agrega la deformación del tórax en tónel, que rigidiza la caja torácica, y el aumento de la capacidad residual funcional, que deja a los músculos inspiratorios en desventaja mecánica. Otros factores contribuyentes a la disminución de la fuerza de los músculos respiratorios son la desnutrición, la disminución del índice cardíaco y las alteraciones neurológicas, especialmente cerebrovascular, que se presentan en la senectud. Cambios en el control de la respiración. Se presentan alteraciones en los procesos autorreguladores, como la disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia, que es el estado de bajo oxígeno, y a la hipercapnia en los adultos mayores, que es el exceso de dióxido de carbono en los pulmones. En el sueño, la prevalencia de apnea aumenta con la edad.
Los resultados de los estudios de prevalencia del síndrome de apnea del sueño, SAS, dependen de la definición de los episodios de apnea-hipoapnea y de las características de la población analizada. La apnea son las interrupciones que causan un colapso en las vías respiratorias o una obstrucción durante el sueño, mientras que la hipoapnea es la somnolencia diurna extrema y episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. La frecuencia de SAS puede ser aún más frecuente en presencia de enfermedades de Alzheimer o trastornos cognitivos. Los adultos mayores disminuyen su percepción a la broncoconstricción, que es el estrechamiento de vías, causado por la metacolina, que es una sustancia que al aspirar provoca un leve estrechamiento de las vías respiratorias, similar al asma. La metacolina se usa para la espirometría, que es la medición de la respiración. Se suministra progresivamente cantidades de metacolina. Se debe medir antes y después de inhalar el estrechamiento de las vías respiratorias. La depuración mucociliar disminuye en función a la edad y es el mecanismo de autolimpieza de los bronquios, ya que el epitelio bronquial de los adultos mayores disminuye el abatimiento ciliar. Capacidad aeróbica es la capacidad del organismo para producir la energía necesaria para su funcionamiento. El consumo máximo de oxígeno alcanza su cúspide entre los 20 y los 25 años. Luego disminuye alrededor de 21 unidades de oxígeno por año, bajando más en los sedentarios. La declinación del volumen máximo de oxígeno con la edad está determinada fundamentalmente por la disminución del gasto cardíaco y de la masa muscular. En conclusión, en el sistema respiratorio, en la vejez se presentan disminución de la presión de retracción elástica del pulmón, disminución de la distensibilidad del tórax, disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, cambios en el control de la respiración, disminución en la percepción del aumento de la resistencia de las vías aéreas, alteraciones anatómicas, por disminución de volumen y peso, reducción de la superficie alveolar, rigidez y debilidad muscular, alteraciones funcionales, mayor frecuencia respiratoria, menor capacidad vital y difusión funcional alveolar. Sistema tegumentario es el sistema que se encarga de servir como barrera de defensa, comunicación con el medio y termorregulación. Consta de la piel y de los faringes. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Posee 3 capas. La externa o epidermis, que posee células de queratina que se encuentran en constante pérdida y regeneración. La capa media, que es la dermis, es la capa más gruesa de la piel que se encarga de la regeneración. Posee arterias, venas y nervios. La capa más externa, que es la hipodermis, formada de tejido adiposo y que separa la piel de los tejidos internos. La piel es la primera en revelar los síntomas del envejecimiento, porque se vuelve seca, menos elástica y más delgada, debido también al envejecimiento de los melanocitos, que son las células encargadas del color de la piel. Se producen las conocidas manchas del envejecimiento, mientras que por la reducción de células subcutáneas se hace más propenso al frío, al calor y a los rasguños. Por otra parte, las encargadas de las arrugas son las glándulas sebáceas, que también poseen un atrofio. Fanerios, folículos pilosos. Todo nuestro cuerpo posee folículos pilosos que dan origen al pelo, exceptuando la palma de los pies y manos. Estos folículos poseen células queratinizadas organizadas en forma de fibras, que dependiendo de su grosor, color y largo, se clasifican de vello y pelo terminal, que es el que se encuentra en la cabeza. También poseen melanocitos que por envejecimiento cambian el color del cabello, se vuelve gris o en algunos casos blancos. Los folículos pilosos van perdiendo vitalidad, lo que el pelo o el vello se vuelve más delgado, provocando en algunos casos la calvicie. La mayor parte de los hombres hereda la calvicie. Este es un hecho generalmente asociado con la pérdida de la virilidad y el atractivo, lo que se relaciona con la búsqueda de cambios capilares, ya sea mediante tintes o implantes capilares. Sin embargo, se presenta un aumento de pelo en zonas no comunes, como en manos, orejas y pies. Las uñas también poseen células queratinizadas que hacen crecer a la uña de forma
proximal a distal. En la vejez, el sistema de las uñas pierde vitalidad, lo que genera que las células que contienen queratina se acumulen perdiendo sus atributos. Esto genera el engrosamiento de las uñas, especialmente en los pies, y el cambio de color debido a la alteración de estas células. Glándulas sebáceas son las encargadas de la secreción del sebo, que desembocan en los folículos pilosos para formar un canal polisebáceo. Por ello se lo relaciona con la secreción del sebo y el crecimiento del pelo. En la vejez, el canal polisebáceo presenta disminución de sebo. Además, en algunos casos, el sebo sufre un proceso de cristalización, lo que genera tapones en el canal polisebáceo, interrumpiendo el crecimiento capilar. Glándulas sudoríparas son las encargadas de la secreción del sudor. En su estructura poseen porción secretora que es abundante en ribosomas y la porción excretora que es la que atraviesa la dermis. Además, posee lugares de concentración como las axilas. Sin embargo, en la vejez produce menos sudoración, lo que es más difícil mantenerse fresco y vuelve proclive a sufrir insolaciones. Glándulas mamarias. En las mujeres son las encargadas de la secreción de leche durante el parto. En la vejez pierde grasa y tejido, debido a una disminución de estrógenos por la menopausia. Las mamas se vuelven más pequeñas, menos elásticas, por lo que tienden a ceder a la gravedad. El pezón, por su parte, también se vuelve pequeño y se invierte ligeramente. En conclusión, el sistema tegumentario en la vejez presenta disminución en la elasticidad de la piel, disminución en las secreciones de las glándulas sudoríparas y sebáceas, adelgazamiento de la piel, aumento de las áreas de pigmentación cutánea, aumento de la fragilidad de los vasos sanguíneos en la dermis con hematomas y púrpura, reducción de los procesos de curación de las heridas, aumento en la variación de crecimiento del pelo, calvicie con patrón masculina, aparición de pelos gruesos en las orejas, cejas y la nariz en los hombres. Aparecimiento en el mentón de pelos y en el labio superior en las mujeres. Lentitud de crecimiento y aumento de grosor de las uñas.